Clínica de Oftalmología San Diego. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a una nueva reunión académica del Comité de AICOS de la Clínica de Oftalmología San Diego. Es para mí un honor y un placer tener al invitado que tenemos hoy, a mi profesor, el doctor Rafael Musi Mendoza, al quien le agradezco infinitamente que haya aceptado la invitación. El doctor Rafael Musi Mendoza es doctor en Ciencias Médicas de la Universidad Central de Venezuela, es médico internista, neurooftalmólogo clínico, es profesor titular de la Clínica Médica de la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Medicina José María Vargas, es fellow del American College de Medicina, es individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, sillón cuarto, es presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela en el bienio de 2012-2014, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, ha sido ganador del Premio Científico de la Sociedad de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas de Caracas de 1973, Premio Sandoz de Medicina de 1978, Premio Enrique Benjamín Pinto de la Sociedad Venezolana de Medicina en 1998, mención honorífica del Premio Pedro B. Castro de la Sociedad Venezolana de Neurología en 1999, Premio de las Jornadas Científicas del Hospital Vargas de Caracas del año 2000, primer premio de la revista Informe Médico Caracas 2001, Premio Nacional de Medicina Luis Racetti de la Federación Médica Venezolana 2007, Premio Bienal Edmundo Valle Calle de Trayectoria a la Academia en su tercera edición del 2008, Orden del Mérito del Trabajo Universitario, Dr. Francisco de Benzanini 2014, y ha sido profesor de múltiples fellows de neurooftalmo, muchos de ellos estamos en Colombia y estamos muy agradecidos porque nos ha enseñado muchísimo. Bienvenido, doctor, y hoy vamos a presentar una conferencia muy importante sobre la regresión biológica espontánea de los gliomas de las vías ópticas, un prototipo de tumor de San Peregrino. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su invitación. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer a la Clínica San Diego y particularmente a Marta, a quien quiero mucho, por esta invitación que me honra. Espero que puedan sacar algunas, vamos a decir, enseñanzas de todo esto. Vamos a hacer un poquito de historia y realmente podría yo decir que ¿por qué me interesé yo en este tema? Tuve un profesor de medicina interna, el doctor Augusto León Cecchini, quien me introdujo en el estudio de la oftalmoscopia. Parece mentira que yo entré a lo que sería posteriormente la neurooftalmología con la ayuda de un internista en el tercer año de medicina. En un editorial en la Gaceta Médica de Caracas, que es el órgano divulgativo de la Academia Nacional de Medicina, escribió un artículo llamado Remisión espontánea de cáncer, tumores de San Peregrino. Por ello le dedico esta charla al ya fallecido maestro Augusto León Cecchini. Basaba sus comentarios en un libro publicado en 1966 por Everson y Cole, relativo a regresiones espontáneas de condiciones malignas, a las cuales definían como la desaparición total o parcial de un tumor maligno en ausencia de cualquier tratamiento o en presencia de alguna terapéutica considerada inadecuada en cuanto a ejercer alguna influencia significativa en los procesos neoplásicos malignos. Los autores, aunque sugerían hablar más bien de regresión biológica, mantuvieron la expresión tradicional de regresión espontánea y propusieron designar como tumores de San Peregrino aquellos cuya regresión fuera de origen espontáneo. Tales de Mileto, el filósofo presocrático y matemático, decía: cuando todo está perdido, aún nos queda la esperanza. Igualmente, Alejandro Dumas, padre, la esperanza es el mejor médico que conozco.
Peregrino nació en Forlì, Italia, en torno al año 1265. En sus años mozos ingresó a un movimiento opositor al Papa Martín IV. Durante los enfrentamientos conoció a San Felipe Benicio, cabeza de la Orden de los Servitas, que tenía la función de unir a la comunidad cristiana dividida. Se cuenta que Peregrino abofeteó a Felipe Benicio cuando éste estaba predicando. Igual como recomendar a Jesús, Felipe le mostró la otra mejilla. Este incidente cambió la actitud de Peregrino entrando a la misma orden en la ciudad de Siena. Después del noviciado, volvió a su pueblo natal, donde fundó una nueva casa y llegó a ser bien conocido por su santidad. Se consagró a los enfermos y vivió en la extrema pobreza. Una de las penitencias que eligió fue el estar de pie en tanto no fuera necesario estar sentado. Se ignora si por este motivo, pero lo cierto es que al cabo de unos años desarrolló venas varicosas y un cáncer en la pierna derecha. Las llagas fueron muy dolorosas y los doctores no pudieron hacer nada para aliviarla. A la final se le propuso una amputación. Cuenta la leyenda que la noche antes de la amputación permaneció largo tiempo orando ante Jesús crucificado, pidiéndole que le curara si esa era su voluntad. En sueños, Jesús bajó de la cruz y le tocó la pierna cancerosa. Al despertar, las llagas habían sanado, al igual que su pierna y su pie, así que no fue necesario amputarlo. Peregrino vivió 20 años más, adquiriendo gran fama de gran predicador y confesor. Falleció en 1345 a la edad de 85 años y fue canonizado por San Benedicto XIII en 1726. Y desde entonces, San Peregrino es considerado el patrón de los pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y por extensión de los enfermos con VIH-Sida. La regresión espontánea de un tumor maligno consiste en la desaparición total o parcial de un tumor maligno en ausencia de cualquier tratamiento o en presencia de alguna terapéutica considerada inadecuada en cuanto a ejercer alguna influencia significativa en los procesos neoplásicos malignos. El fenómeno de la regresión biológica de tumores no está confinado exclusivamente a tumores primarios del sistema nervioso, sino que está descrito en melanomas, en carcinomas vasocelulares, en carcinomas renales y en carcinomas de células germinales del testículo. Los gliomas de las vías visuales son tumores multifacéticos, considerados como gliomas pilocíticos benignos juveniles. En algunos casos pueden mostrar progresión, invadiendo estructuras de cercanía y causando pérdida visual. En otros, permanecen estables por muchos años y aún en una cantidad no determinada exhiben ese fenómeno de regresión biológica espontánea con mejoría de los síntomas. El fenómeno de la regresión espontánea de tumores benignos y malignos, como dijimos, está muy bien documentado en la literatura y comúnmente se atribuye a la inducción de apoptosis o a la activación del sistema inmune. Es de crucial importancia que este fenómeno sea tomado en consideración siempre que se evalúen los resultados de algún tratamiento, sea la resección quirúrgica, radiación o quimioterapia. Apoyado en una secuencia de imágenes, el autor comunica 3 de tales casos. Ninguno de ellos era portador de una neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen. Realmente son muchos más casos los que he tenido la oportunidad de ver.
De manera pues que es una experiencia sobrecogedora. ¿Cuáles son los hechos de los gliomas de las vías ópticas? Es el tumor primario más común que afecta al nervio óptico. Además de reducir la visión del lado afectado, en su crecimiento a veces produce compromiso de estructuras de cercanía. Generalmente son gliomas pilocíticos juveniles de bajo grado de malignidad que afectan a la población pediátrica. Hasta un 50% de estos pacientes son portadores de enfermedades von Recklinghausen y los de ubicación en el nervio tienen un mejor pronóstico que aquellos que se ubican en el quiasma óptico o en los tractos o cintillas ópticas. Los gliomas del nervio óptico representan el 2% de los tumores intracraneales, el 4% de los tumores orbitarios, el 4% de los gliomas intracraneales y el 65% de los tumores intrínsecos del nervio óptico. Su naturaleza real es desconocida. Algunos han sugerido que podrían tratarse de amartomas o heterotopias. El glioma maligno es una forma de astrocitoma, es raro y generalmente ocurre en adultos. Hace algunos años, la doctora Karam y yo tuvimos la oportunidad de describir 2 de estos pacientes. Cuando yo llegué a California, a San Francisco, el doctor Hoyt era uno de los que pensaba que no eran verdaderos tumores malignos, sino que se trataba de amartoma. E inclusive con un fellow de apellido Bagdasarian, hizo una revisión de todos los tumores de los gliomas pues, que se habían visto en la literatura y se dieron cuenta pues, de cómo muchos de estos tenían una regresión espontánea. De manera que el doctor Hoyt siempre innovaba, siempre buscaba la arista desconocida de algún problema para siempre aportar algo importante. Los pacientes con gliomas del nervio óptico se expresan clínicamente en 3 formas, en dependencia de su localización, de su tamaño y su extensión. Cuando está localizado en la porción orbitaria, típicamente desarrolla proptosis ocular y evidencias de una neuropatía óptica anterior. Cuando se desarrolla edema del disco óptico, generalmente resulta de infiltración local, compresión por proliferación aracnoidea o extensión del tumor por fuera de la pía aracnoides. Cuando está localizada bien en la porción intracanalicular o en la porción intracraneal, se manifiesta como una neuropatía óptica compresiva, lenta y progresiva. Por supuesto que todo se revolucionó cuando surgió la tomografía computarizada. Recuerdo que un prototipo de General Electric fue instalado en la Universidad de California cuando yo estaba allá. De manera, miren lo viejo que he sido en este aspecto. He estado presente durante todo ese tiempo. Cuando se ve al paciente, puede o puede no haber proptosis ocular y el disco óptico puede estar atrófico o pálido. El dolor no suele ser un signo de presentación de los gliomas del nervio óptico, a menos que se desarrolle una hemorragia intratumoral. De manera que aquí podemos ver en esta gráfica de una lámina anatómica de autopsia, cómo se manifiesta este tumor en diferentes ámbitos. En los gliomas del nervio óptico se puede presentar un edema del disco óptico, como atrofia del disco óptico, especialmente cuando ha pasado algún tiempo. Como se puede ver, esto no es lo usual que sean bilaterales. Aquí vemos el aspecto anatomopatológico
que ahora vamos a describir y que posteriormente vamos a ver, digamos, cómo pareciera que el nervio no cabe dentro de la órbita y hace digamos, el trayecto de una serpiente. En el año de 1982, Rush y Young, colaboradores, describieron los aspectos histopatológicos de casos verificados de gliomas del nervio óptico. 33 estaban localizados en el nervio óptico y 52 en el quiasma, para un total de 85. Vean ustedes cómo la pérdida visual era peor en las lesiones quiasmáticas. Proptosis ocular, dolor en 8 casos particularmente. La verdad es que ninguno de los pacientes que yo he tenido la ocasión de ver han sido dolorosos. En 5 casos la neurofibromatosis NF1, tropia en 11. Algunos quiasmáticos podían mostrar disfunción hipotalámica, hidrocefalia e inclusive convulsiones. La neurofibromatosis de von Recklinghausen es una enfermedad que siempre ha llamado mi atención, inclusive desde que era un estudiante de medicina. Sus características, como ustedes bien conocen, son la presencia de manchas en el cuerpo, como esta que vemos acá, que es la que es llamada tipo Costa de California, porque como se ve, la costa de California no tiene mayores accidentes geográficos a lo largo de su trayecto. En contraposición, pueden haber manchas café con leche de tipo costa de Maine, en la cual vemos cómo la costa de Maine es sumamente agreste y con múltiples accidentes geográficos en su perfil. Vemos aquí a von Recklinghausen y vemos el primer caso que publicó en el trabajo que le dio fama. Aquí tenemos las manchas café con leche, la presencia de pecas axilares, los nódulos de Lish-Sakura, y les llamará a ustedes la atención este nombre japonés. El doctor Hoyt visitó muchas veces Japón, lo querían mucho allá, y encontró que una doctora oftalmólogo de apellido Sakura había descrito, digamos, primero que Lish, estos amartomas pigmentados a nivel del iris. Por eso es que yo prefiero llamarlo de Lish-Sakura. La presencia de neurofibromas sésiles y pediculado. Hace algunos años describimos en el British Journal of Ophthalmology una serie de cambios muy pequeños a nivel de la retina de estos pacientes, en donde se había dicho que en la enfermedad NF1, o sea, de von Recklinghausen, no existían alteraciones a nivel de la retina. De manera que esto solamente ha sido replicado por una sola, digamos, cita bibliográfica, porque son muy difíciles realmente de observar. Ojalá puedan ustedes tener acceso a este artículo en el British Journal of Ophthalmology. Tanto la tomografía computarizada como la resonancia magnética cerebral tienen potencial para diagnosticar los gliomas de las vías ópticas. Sin embargo, la resonancia magnética define mejor el componente orbital del nervio óptico, el nervio óptico intracraneal, el quiasma y las vías retroquiasmáticas. Y siempre que evaluemos la órbita, debemos emplear métodos de saturación de grasa para definir mejor la extensión intracraneal y sus características. La resonancia magnética permite la evaluación del nervio óptico, el quiasma óptico, de los tractos ópticos, del núcleo geniculado lateral y las radiaciones ópticas mucho mejor que la tomografía computarizada. Entonces podemos ver el nervio óptico intraocular, el nervio óptico intraorbitario, el nervio óptico intracanalicular, el nervio óptico intracraneal, el quiasma óptico, el tracto o cintilla óptica, para poder evaluarlo adecuadamente.
Aquí vemos una tomografía computarizada de la órbita, hecha de una manera perfecta, donde se ve la alineación del cristalino, el nervio retrobulbar y el foramen óptico. Esto es digamos, una tomografía realmente muy bien hecha. No, cuando éramos fellows teníamos que ir a radiología, a tomografía, para ubicar al paciente y pedirle al radiólogo, que no siempre lo hacía de buena gana, que cambiara la línea convencional, que era la línea cantomeatal, por otra línea que iba a simular la línea canto-hélix, es decir, como la pata de un anteojo, para poder obtener esta figura tan extraordinaria que ustedes están viendo allí. Por cierto, vemos un aracnoidocele celar en este paciente. Lo más interesante de todo es que la resonancia magnética orbitaria predice in vivo la histopatología del glioma del nervio óptico, con largos tiempos de relajación en T1 y en T2. Aquí vemos una proyección T1, donde vemos el nervio óptico engrosado, que no cabe en la órbita, igual el del lado contralateral, y en T2, entonces podemos ver los cambios que vamos a definir como la gliomatosis aracnoidea perineural, que también fue definida como pseudoimagen hiperintensa de líquido cefalorraquídeo. Ya veremos algo más exquisito, digamos, para definirlo, que lo que estamos viendo acá. Esto es característico de un glioma y no necesita una histopatología. Y esto ya es algo pues, que se acepta sin mayor problema. Aquí vemos la forma de una culebra, pues digamos, el globo ocular, y vemos el nervio como está enroscado. Aquí también vemos la misma situación, pero la vamos a ver mucho mejor. Aquí vemos algunas estrías coroideas que muchas veces son debidas a la presión que ejerce el nervio óptico distal sobre el polo posterior del ojo. Y fíjense, aquí lo tenemos. La resonancia magnética cerebral muestra claramente el diagnóstico histológico. Aquí tenemos la histología. Observen ustedes el nervio óptico y observen la gliomatosis aracnoidea perineural, que es exactamente lo que estamos viendo acá, como dos líneas paralelas hiperintensas. Aquí no lo vemos tan definido, pero en general eso es lo que ocurre. Aquí lo vemos, la gliomatosis, no la olviden, perineural, porque esto prácticamente nos está dando la histología, aunque no hayamos hecho ninguna biopsia. Siempre, digamos, las personas que tratan a estos pacientes insisten en las biopsias. Y ya vemos pues que en el caso particular del glioma del nervio óptico, la biopsia es superflua, porque simplemente el aspecto histológico es exactamente lo que estamos viendo acá. El nervio en el centro y la gliomatosis aracnoidea perineural o pseudoimagen hiperintensa de líquido cefalorraquídeo, porque realmente no es líquido, como se ve, por ejemplo, en el papiledema. Ahí tenemos otros casos con esta gliomatosis característica. Vemos exactamente la misma cosa. Entonces, pero hay otros casos en los que se ve esta dilatación bulbosa en la parte posterior. Miren cómo está aplanado el polo posterior del ojo. Y vemos acá la proptosis ocular, la distensión tubular del nervio y la gliomatosis aracnoidea que no siempre es muy manifiesta. Aquí vemos pues cómo se detiene prácticamente al llegar al foramen óptico y vemos el nervio óptico intraforaminal y en la parte del nervio óptico intracraneal. Ahí volvemos a ver la misma situación que se repite una y otra vez. El área hipodensa en el centro y el área hipodenso,
intenso e hiperintenso alrededor. Aquí podemos observar cómo el tumor puede distender, puede aumentar de tamaño y modificar el foramen óptico. Lo estamos viendo en los dos lados, acá en una resonancia magnética en forma de un reloj de arena y acá en una tomografía computarizada. El mismo aspecto que mencionábamos antes, que creo que es muy importante porque sé que lo van a retener, y ver simplemente una placa ya le dice a uno qué es exactamente lo que el paciente tiene. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento de un glioma? Ya hemos dicho que generalmente hoy en día se considera que son gliomas pilocíticos, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud son por supuesto los menos agresivos, y por eso es que el doctor Hoyt desde un inicio decía que eran amartomas, porque se comportaba como un amartoma en que no, digamos, no crece, no hace mayores cosas, ¿no? La observación es una opción para pacientes con neurofibromatosis 1, que se comportan con más benignidad que en personas que no tienen neurofibromatosis, o en tumores de crecimiento no progresivo. Esta es una decisión difícil y controversial cuando uno ve a un niño de esto y tiene que decidir qué hace, si se lo manda al neurocirujano o si lo observa un tiempo. Realmente es uno de los costales más pesados que yo he tenido a lo largo de mi carrera cuando veo estos niños, porque sé que si yo lo mando a neurocirugía inmediatamente lo van a operar. Y si me quedo con él, me queda siempre el escozor, que en un momento dado esto puede evolucionar en una forma que pudiera haberse evitado. La resección quirúrgica pudiera estar recomendada más en nervios ópticos intracraneales o del quiasma óptico que del nervio óptico en sí. En muchas oportunidades es la familia pues la que presiona, porque la proptosis puede ser muy importante. La radiación se indica en gliomas quiasmáticos, pudiendo seguirse de resección subtotal, pero esto a menudo presenta secuelas intelectuales y endocrinas. Y la quimioterapia puede retrasar el empleo de la radiación, utilizando carboplatino y biscristina, carboplatino, nitrosourea, y probablemente hoy día pueden haber muchos otros agentes que pueden, digamos, que se emplean, mejor dicho, en pacientes con otros tipos de tumores cerebrales. ¿Cuáles son los mecanismos de regresión tumoral? En general, es complejo. No son bien conocidos. Y estos complejos mecanismos tienen que ver tanto con el crecimiento como la regresión tumoral. La transformación neoplásica se relaciona con la expresión de oncogenes, la producción de factores de crecimiento y la inactivación de genes supresores tumorales. Por su parte, la regresión tumoral puede ser mediada por respuesta inmunológica, apoptosis, que es muy importante, digamos, porque hoy en día se sabe que uno de los elementos más importantes que ayudan en la regresión tumoral es la apoptosis. Pero también intervienen la antiangiogénesis, la diferenciación terminal o crisis genómica, que resultan en agotamiento de los telómeros. Estos son los mecanismos de destrucción celular. La célula normal puede entrar en apoptosis, ya vamos a explicar un poco más para las personas que pudieran no estar familiarizados, que no lo creo, o puede en un momento dado entrar en una fase en la cual se va a producir una destrucción con necrosis. Ahí lo estamos viendo. Mediante la necrosis, la célula se destruye de una manera caótica, liberando su contenido y conduciendo a una reacción inflamatoria local. Esto es la muerte celular por necrosis, que no está favorecida en estos tumores. Generalmente en el trauma mecánico, en la quemadura, en la lesión química y en la falta de oxígeno influye
esta destrucción de la célula. En una de las condiciones que vamos a mencionar, que es el glaucoma, cuando se afecta el flujo exoplásmico, las células ganglionares comienzan a perder sus dendritas, reduciendo su contacto con células cercanas, lo que resulta en trastorno funcional y luego la muerte. Así pues, la célula recibe la orden de que debe morir y así se hace un harakiri. Se suicida sin afectar las áreas cercanas. Veamos lo que significa la apoptosis. Generalmente se va a presentar lo que se llama el programa apoptótico. El término apoptosis viene del griego apopteín, que significa caer, que son las, digamos, hojas que ustedes están viendo. Ahí vemos, pues, las células saludables. Esto es muy interesante porque la célula saludable requiere de información de su ambiente que le diga que todavía es necesario. Y yo muchas veces le digo a las personas de mi edad o todavía menores que no se retiren, que se mantengan activos, que siempre estén, digamos, aprendiendo, que siempre estén enseñando lo que saben. ¿Por qué? Porque el ambiente, digamos, les va a dar un feedback positivo. En tanto que si uno se queda en la casa, se empantufla, como decimos aquí, el cuerpo va a recibir una información negativa que le dice, bueno, ya tú eres superfluo, ¿qué estás haciendo tú en este mundo? Lo mejor es que desaparezca. De manera que es así. De manera que cada célula, como cada ser humano, pienso yo, tiene el potencial de iniciar su propia destrucción. Esto, en condiciones normales, ocurre solamente cuando la célula ha perdido su juventud o se ha tornado superflua. Es una muerte celular simple y no se acompaña de inflamación. Y por eso es que se compara con las hojas que caen de un árbol durante el otoño. La apoptosis describe el proceso biológico que conduce a la muerte celular controlada y programada. Este término fue introducido en una publicación de Kerr, Wiley y Corry en el British Journal of Cancer en 1972. Es una analogía del suicidio aparente de las hojas expresado en un cambio de color visible asociado con el otoño y que eventualmente conduce a la caída de todas las hojas de un árbol. En forma similar, las células transitan por un proceso destructivo en secuencia, preconcebida y ordenada, cuyo resultado es su muerte y la remoción del tejido que las contiene. Esto hoy en día se sabe porque es una de las cosas más importantes. Los gliomas de las vías visuales son tumores multifacéticos. Se consideran como gliomas pilocíticos benignos juveniles, que en algunos casos pueden mostrar progresión invadiendo estructuras de cercanía y causando pérdida visual. En otros permanecen estables por muchos años y en una cantidad no determinada exhiben aún regresión biológica espontánea con mejoría de los síntomas. El fenómeno de la regresión espontánea de tumores benignos y malignos está muy bien documentado en la literatura y comúnmente se atribuye, como ya dijimos, a la inducción de apoptosis o a la activación del sistema inmune. Es de crucial importancia el que este fenómeno sea tomado en consideración siempre que se evalúen los resultados de algún tratamiento, bien sea resección quirúrgica, radiación o quimioterapia. Apoyado en una secuencia de neuroimagen, entonces vamos a describir 3 casos, pero como les digo, son muchos más. Las teorías sobre este mecanismo detrás del fenómeno de regresión requiere un inmenso volumen de investigación y explicaciones basadas en la evidencia. La apoptosis aumentada, el sistema inmune activado, las alteraciones hormonales, la supresión oncogénica del DNA o la disminución de la suplencia vascular al tumor son algunos mecanismos populares propuestos en la literatura médica. En las células de mamíferos, la transformación neoplásica
tiene una relación directa con la expresión de oncogenes, la producción de ciertos factores de crecimiento y con la mutación, pérdida o simple inactivación de funciones de los genes supresores de tumor. Aquí vemos diversos estudios porque se realizaron, fue en el año 2002, como en un momento dado pues hay una regresión de los tumores en Nature Medicine, por ejemplo, como el tumor fue involucionando hasta desaparecer. Aquí vemos un glóbulo blanco normal y un glóbulo blanco que entra en apoptosis. Vemos como este tumor que está ubicado en la región pineal va desapareciendo hasta que prácticamente desaparece por completo. Aquí tenemos otros casos. Hoy en día se han descrito cerca de 100 casos como estos, en donde la regresión es demasiado abundante. Recuerdo que una vez me escribió el doctor Hoyt y me dijo que conjuntamente con uno de sus fellows muy apreciados, el doctor Cameron Parsa, estaba haciendo un trabajo entre sus ex-fellows para saber quiénes de ellos habían tenido la oportunidad de ver gliomas que tuvieron una regresión espontánea. Ahí tienen ustedes todas esas personas que figuran. Por ejemplo, Roberto Ebner, muchos de ustedes lo conocen, que es de Argentina. Mario Monteiro, que es de Brasil. Irina Rubinasova, que es una proveniente de Rusia. Aquí algunos americanos, como el doctor Craig Hoyt, que es un pediatra infantil ampliamente conocido. Bueno, lo cierto es que se pudieron recoger 13 casos documentados por neuroimagen serial. Para mí fue sumamente, digamos, complacido junto con el doctor Marcos Ramela, quien para esa época trabajaba conmigo, de que estos pacientes prácticamente con y sin neurofibromatosis se presentó esta regresión tumoral. Un trabajo más reciente, desde el año pasado, trata de resolver el misterio que está, digamos, ligado a la retrogresión de gliomas de bajo grado de malignidad, como son los pilocíticos. Fue publicado en el año 2020 en el Journal of the Pakistan Medical Association. Digamos, el fenómeno es mucho más evidente en gliomas de las vías ópticas. La literatura sugiere que el glioma de baja malignidad deben llevarse a cabo, como ya dijimos anteriormente, muy importante, ir llevando imágenes radiológicas de resonancia seriada antes de recurrir a cualquier otra intervención terapéutica. ¿Cómo convencer en un momento dado a la mayoría de los médicos que ven estos pacientes que inmediatamente los mandan a operar? Además, todas estas pruebas deben estar correctamente basados en la evidencia, en estudios experimentales a gran escala y particularmente tomando en consideración la ética, todas necesarias para estandarizar esta estrategia. Aquí vemos que las células gliales, también conocidas como el adhesivo de las neuronas, está presente, son los astrocitos o células gliales, también las sinapsis. Aquí vemos pues como los oligodendrocitos, que son los productores de la mielina, etc. Vamos a describir el primero de nuestros pacientes. Esta paciente en octubre de 1986, cuando contaba 3 meses, su madre comenzó a notar que tenía un crecimiento cefálico, como ya ustedes pueden darse cuenta allí. Comenzó con vómitos por efecto de un hidrocéfalo obstructivo.
Una tomografía computarizada del cerebro mostró un tumor globuloso bien circunscrito en la línea media que correspondía a un glioma quiasmático. Imagínense el tamaño de este tumor en esta pobre niña. Que por cierto tenía un ángel de la guarda muy presto a ayudarla. En el 96, a los 4 años, evaluada por baja visión, mostraba el fenómeno oculodigital de Franceschetti, que es cuando el paciente se estruja los ojos con el puño que hasta puede deformarse la órbita, el aumento de la circunferencia craneal, una agudeza visual por nistagmo toquinético de 10/400, un nistagmoferencia y una atrofia óptica bilateral. Pero quería que ustedes supieran qué pasó con esta niña. Esta niña fue hospitalizada en el Hospital de Niños de Caracas y fue llevada a pabellón en 4 oportunidades. Generalmente, a veces llamamos esto el infierno venezolano, y lo llamamos porque dicen que el infierno venezolano es donde los pacientes sufren menos, en el infierno propiamente dicho, porque cuando hay gasolina para alimentar el fuego, no hay fósforo para prender el fuego, que cuando hay una cosa, no hay la otra. Lo cierto es que esta niña fue devuelta 4 veces del pabellón de cirugía. De manera que el tiempo fue pasando. ¿Qué pasó? Que se estabilizó el hidrocéfalo y consideraron que no era necesario operarla. De manera que en febrero de 2006, esta niña que no tenía visión estaba cursando 4º grado. Tenía una visión en el ojo derecho de 20/20 J1 más, en el ojo izquierdo de 20/30, con una visión cromática nula y una mianosia temporal en el ojo izquierdo. De manera pues que en esta paciente hubo una reducción progresiva del volumen tumoral a lo largo de los años. Ella no tenía estigmas de neurofibromatosis. Aquí lo vemos con su madre, quien tenía un nevus flammeus, como ustedes pueden darse cuenta, en la distribución de la segunda rama del nervio trigémino. Y vemos la niña, digamos, con su cabeza grande, pero ya estabilizada. Vemos acá la presencia del tumor, que lo vamos a ver un poco mejor. Fíjense, aquí tenemos el tumor a los 4 años. A los 7 años se va reduciendo de tamaño. Y a los 11 años, miren el tamaño que tenía. Con, por supuesto, una hidrocefalia ex vacuo, con cambios atróficos. Y esto fue lo que nosotros le mandamos al doctor Hoyt. Aquí vemos el cambio. Si todavía vemos aquí arriba, vemos que estaba mucho mayor. Y fue el que apareció en la revista de oftalmología. Inclusive, el doctor Neil Miller, en Nano, hablando de regresión espontánea de gliomas del nervio óptico, utilizó mi paciente para mostrar a la audiencia cómo había habido una regresión espontánea. De manera que esto es una, ¿cómo diría yo? Es un regalo, digamos, de Dios. Aquí vemos como ya era prácticamente normal. Todo este fenómeno apoptóptico fue ocurriendo. Yo después la perdí de vista y desgraciadamente no la he visto más. Nuestra paciente 2, en octubre del 75, 15 días antes, se le notó un abdomen protuberante, le realizaron una intervención quirúrgica y encontraron un quiste seroso del ovario derecho y un ovario izquierdo poliquístico. Cuando cumplió 10 años, se hizo un descubrimiento fortuito de baja visión por el ojo derecho. En el ojo izquierdo, la visión era de 20/15.
Había una atrofia óptica derecha, un escotoma central, la isla de visión nasal, y en el ojo izquierdo un defecto temporal superior con un escotoma de la unión. Se hizo el diagnóstico de glioma del nervio óptico derecho. Lo interesante de esta niña es que a los 21 años se graduó en la Universidad Central de Venezuela de administradora, sin haberla tocado para nada. Este es otro ejemplo. Había habido una discreta reducción del volumen tumoral y existían ausencia de estigma de neurofibromatosis 1. Aquí vemos la isotropia derecha, vemos un defecto pupilar aferente relativo derecho. Y aquí vemos la atrofia óptica derecha, que inclusive pareciera simular una atrofia en banda. Y del otro lado, pues, que era un fondo del ojo completamente normal. Esta niña la estuve yo viendo hasta hace aproximadamente unos 6 años. Y ya no la volví a ver más, digamos. Esto fue a los 10 años, una perimetría de Goldman, lo que había era una isla de visión nasal, como se puede ver acá. Y en la pantalla de tangentes de hierro, que utilizamos mucho, se veía pues que había una pequeña isla similar a la que mostré anteriormente. Esto en el tiempo fue mejorando al punto de que este defecto, digamos, temporal superior, desapareció cuando tenía 25 años, en tanto que la isla de visión nasal se expandió. Ahí lo volvemos a ver, cómo en un momento dado pues todo esto aumentó. Vemos el glioma. No siempre los estudios fueron los mejores posibles. Correspondió a una tomografía computarizada. Vamos en el año 96. En el 2002, aquí tenían más características, ya había resonancia. Y muchos de estos pacientes lo que pasaba era que no había resonancia para ese momento. Miren cómo hubo una reducción en el volumen del tumor. Y este pacientico, cuando tenía 1 año de edad, la abuela le estaba dando el tetero y se percató de la proptosis ocular del lado derecho que el niño tenía. En la resonancia se mostró un glioma del nervio óptico bilateral mayor del lado derecho con extensión intracraneal y del quiasma, con una agudeza visual de 20/80 y una palidez de ambos nervios ópticos. Posteriormente, la visión mejoró y la agudeza visual inclusive llegó a 20/40 con una visión cercana de J1 y palidez de ambos nervios ópticos. Ahí vemos a la edad de 1 año. A la edad de 5 años, miren ustedes cómo estaba aumentado el quiasma. Probablemente este es el nervio óptico y la unión de ambos nervios ópticos con el quiasma. Vemos aquí el fenómeno que ya habíamos hablado de la gliomatosis aracnoidea, que lo vemos aquí también, en el año 97. Otro ejemplo de otra niña, donde vemos el nervio óptico de un lado aumentado de tamaño del lado derecho, en tanto que el del lado izquierdo era normal. Vemos las características típicas de un glioma. Y esta fotografía es ya cuando la niña era una adolescente, de lo más hermosa. Inclusive hoy en día la he visto varias veces en Instagram, que sale de repente por ahí en alguna parte. Lo que quiere decir pues que está sana desde el punto de vista, digamos, de su tumor. Vemos aquí cómo el tumor estaba deformando la parte ósea, como una campana. Aquí lo vemos también. Este es el tumor. Y aquí vemos cómo va reduciendo de tamaño hasta su mínima expresión.
¿Cuál es el colofón? Los gliomas de las vías ópticas son tumores multifacéticos. Se consideran como gliomas pilocíticos juveniles, benignos. En algunos casos pueden mostrar progresión, invadiendo estructuras de cercanía y causando pérdida visual. En otros permanecen estables por muchos años y aún una cantidad no determinada exhiben regresión biológica espontánea con mejoría de los síntomas. Ya habíamos hablado que las teorías sobre el mecanismo detrás del fenómeno de regresión todavía requieren un inmenso volumen de investigación y explicaciones basadas en la evidencia. La apoptosis aumentada, que ya dijimos que es un factor fundamental, el sistema inmune activado, las alteraciones hormonales, la supresión oncogénica del DNA o la disminución de la suplencia vascular son algunos mecanismos populares propuestos en la literatura médica. Si algo aprendí yo del Dr. Hoyt fue, como yo les digo, a desafiar el conocimiento clásico. Todo lo que en un momento dado, digamos, se habló, por ejemplo, de neuropatía óptica isquémica, él no estaba de acuerdo con que eso era un infarto, sino que probablemente tenía que ver con el vítreo. Y eso no se ha demostrado como él hubiera querido, pero siempre hubo detrás de todo eso como una especie de, digamos, de renuncia a creer lo que estaba expuesto en la literatura. De manera que Ortega y Gasset, un famoso filósofo español, decía: siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas. Y eso me parece a mí una gran realidad. Bueno, hemos llegado al final. Yo les quedo muy reconocido por su honrosa invitación. No sé qué pueda yo responderles de preguntas. Yo solamente les estoy mostrando, digamos, una realidad existente. Yo no soy oncólogo. Yo lo que soy es un simple internista metido digamos, a neurólogo y a oftalmólogo. Pero sí, muy curioso en el sentido de que pienso que hay muchas cosas que hay que, ¿cómo diríamos?, que desafiar. Que el médico debe desafiar el conocimiento. Sobre todo, basta con un paciente que haga todo lo contrario de lo que dicen los libros para que uno se dé cuenta de la importancia que tiene la duda sistemática. Pues bueno, que todos tengan una buena noche, de verdad. Estoy seguro que hay muchos de mis alumnos o exalumnos entre los que están asistiendo a este curso. Me complace muchísimo. No lo digo por lisonja, pero realmente los colombianos son mis hermanos. Me duele lo que está ocurriendo hoy día en el país vecino. Me duele que probablemente tengamos alguna injerencia en lo que está ocurriendo, de manera que considérenme como un hermano. Y muy buenas noches para todos. Doctor, así es, usted lo consideramos como un hermano y gracias por su maravillosa conferencia. Es, como siempre, muy claro y muy conciso y muy bonitos los casos y muy buena la presentación. Tenemos algunas preguntas pues que yo creo que sí podríamos tener la respuesta. Ahí había una pregunta que decían se me perdió la pregunta. ¿Qué otros síntomas, aparte del edema del nervio óptico, se podría encontrar en un paciente, pues quizás la proptosis, o qué otros síntomas para que podamos sospechar un glioma de la vía visual y lo podamos remitir? Bueno, como ya yo les dije, todo depende del sitio donde esté el glioma. Si el glioma, digamos, está en el segmento orbitario del nervio, o si está en un momento dado en la porción intracanalicular, o si está dentro, muchas veces se va a manifestar como una neuropatía óptica progresiva, de manera que aquí lo que va a ser decisorio es, uno,
si hay estigmas de neurofibromatosis para saber que es una neurofibromatosis 1 y que tiene mejor pronóstico. 2, si no tiene estigmas de neurofibromatosis, pues lo que tenemos que hacer es una imagen para poder ver a qué se debe la neuropatía que el paciente tiene. De manera que siempre que ustedes vean que hay ese paciente, por supuesto, con una neuropatía óptica unilateral, debe ser referido pues a alguien que les pueda ayudar al paciente. Esto es importante, que lo que uno no sabe debe consultarlo.